Bienvenido nuevamente a Latino Junkies aquí en Las Vegas, Nevada. Ahora con un episodio musical, con una de las promesas de La Habana a Cuba, como ellos siempre proveen. Hoy traemos el Kevin de Cuba. Bienvenido aquí a tu podcast, hermano. Gracias por la invitación y estamos ready para charlar un rato y darle un poco de información a la gente y conversar un poco. Kevin, empezaste en la música en Cuba, creciste allá. ¿Cómo fue ese comienzo de esa niñez? ¿Siempre te interesó la música o fue algo que de un día a otro, o cómo pasó eso? Pues, mira, Cuba es un país bien, tú sabes, rico culturalmente. La música siempre está como en cada esquina está la música. Pero particularmente yo siempre tuve esa influencia de mi papá. Mi papá coleccionaba en el tiempo de los cassettes. Me Y él acuerdo. grababa de la radio la música que le gustaba. Y desde que yo nací yo estaba viendo eso. Entonces empecé a despertar ese interés por la música. Mi papá, él es fanático de rock and roll. Entonces a mí me empezó a gustar el hip hop. O sea, a mí me encantaba Tupac. Yo tendría, no sé, 10 años, algo así. No recuerdo exactamente. Pero empecé a despertar el gusto por el hip hop, empecé a escuchar Tupac y de ahí empezó todo. Te prendió esa lucecita que Sí, fue que te inculcó la música. El Tupac estoy entendido, no sé, no estoy muy... Sí lo he escuchado porque parece que fue una persona muy famosa. Era Big Up en inglés. ¿Qué fue lo que sí. te llamó, qué fue lo que te llamó la atención en inglés? Porque estabas en Cuba y en los países de nosotros, o sea, nadie habla inglés, todo el mundo habla español. Como te digo, mi papá, la música que él escuchaba era en inglés, porque su grupo, Peter Frampton, Keys, Aerosmith, o sea, pues música en inglés. Entonces yo no sabía inglés, pero escuchaba la música y como que me llegaba y empecé a escuchar Tupac. Y entonces ahí también empezó el interés por el idioma. Okay. Empezaba a copiar las canciones, a buscar las letras como podía, porque en Cuba el internet es bien restringido, ¿no? Ujú. Entonces era bien complicado. Pero por ahí empecé y despertando ese interés por la música y por la música de Tupac y Notorious, B.I.G., otra gama de raperos, eh, empecé a aprender el idioma también. O sea, aprendiste el idioma, El el idioma, inglés, que en el cual había escuchado, siempre había tenido esa pregunta sobre los en mi mente, sobre los cantantes. Cuando, cuando hacen canciones en inglés, ¿de verdad saben lo que quieren decir o simplemente están pronunciando el ritmo de la canción? bueno, cuando yo en aquel tiempo, yo me aprendía las canciones y muchas veces no sabía lo que decían. Y las cantaba que las sentía porque me llegaba la vibra de la manera que lo estaba diciendo, a lo mejor pero muchas veces no sabía la letra. Y el hip hop siempre tiene como esas jergas de la calle y al final es jergas de la calle en Estados Unidos. Yo nunca había venido a Estados Unidos. Exacto. Y entonces por ahí fui aprendiendo mucho y empecé a hablar ese inglés, como decimos en Cuba, el cachicambiado, como el El de inglés, la calle. el inglés de la calle. Ajá. Y ya después, bueno, ya más adelante mi mamá, que siempre le gustó que yo estudiara esas cosas, me puso en una escuela de inglés y ahí mejoré el idioma. ¿Siempre tuviste el apoyo de tu madre y de tu papá para que te inculcaras en la música o simplemente... Siempre, mi mamá y papá, por esa parte, ¿sabes? Siempre lo que yo decidiera, ellos estaban ahí al lado mío, gracias a Con tal Dios. que fuera una buena acción. Exactamente. Siempre guiándome por el buen camino, pero siempre apoyándome en lo que quisiera. A mi mamá siempre le encantó que yo me fuera más por el camino de la escuela, pero bueno, no pudo ser. ¿Qué fue la primera canción que tú compusiste o sentiste que, ok, por aquí voy un buen camino? Pues mira, después de esa etapa que te digo que empecé a escuchar Tupac y esos raperos norteamericanos, eh, conozco un fenómeno de un grupo cubano que influyeron mucho en mí, que es Orichas.
Y yo estando en la escuela, yo me acuerdo que yo tenía mi libreta con mis apuntes adelante, pero la parte de atrás de esa misma libreta eran canciones de Oricha, todas, todas apuntadas. Y ahí, como que escribiendo esas mismas canciones, acuérdate que escribir música es como poesía. Entonces empecé a practicar la escritura y me sentaba en mi escuela, había detrás de un terreno de béisbol que había, Ujú. me sentaba atrás, solo, a componer. Y escribía, y tenía una libreta llena de canciones que no tenían ni música, era simplemente la poesía. Y ahí donde nace todo. Ya después de ahí empezamos a hacer música como un estudio casero. Teníamos una computadora, un micrófono de los que se usaban antes, que eran bien finitos, que eran como para chatear. Ajá. Los Con chiquitos. ese, Oh, ya con me ese tipo recuerdo. de micrófono empezábamos a grabar música. Entonces, como no teníamos las condiciones en Cuba, agarramos una hoja de papel y la abríamos hueco, como para poner delante del micrófono. Y así, empezamos por ahí con un programa pirata y ya después fuimos mejorando, pero esos fueron los inicios. La base de todo fue ahí. Cuál es la función? ¿Cuál es la función del, de los huequitos, eso que tú decías que hablabas, que ponías en papel? ¿Cuál es la función de esa parte? Es como, ¿sabes? Los micrófonos tienen como para, no sé cómo, ahora se me olvidó el nombre, es como para a la hora de tú cantar que no le llegue como el siseo, el ruido, ¿sabes? Oh, que limpia la voz. Exacto, pero nosotros lo simulábamos con un papel, porque no teníamos. Es increíble. Sí. O sea, que o sea, y está bien, o sea, es increíble, te digo, de la manera que cuando tú de verdad quieres hacer algo, buscas la manera. Exacto. No pones excusa o no tengo los aparatos profesionales. No te paró eso. No, es que haciéndote un apunte ahí yo estoy orgulloso de donde vengo, soy orgullosamente cubano, pero desgraciadamente en Cuba, por el sistema, el gobierno que está ahí desde hace 60 años, estamos atrasados en muchas cosas. Ok. Estamos atrasados en muchas cosas y entonces el cubano siempre ha buscado la manera de ingeniársela y trabajar a lo mejor en cosas, en sueños que tienen, pero no tienen las posibilidades. Porque, un ejemplo, en este país, que es el país de las oportunidades, hoy tú quieres ser cantante y reúnes tu dinero poco a poco, te compras tu micrófono, te compras tus cositas y te puedes hacer un estudio casero en condiciones. Pero en Cuba eso es imposible. No tienes la posibilidad, no tienes la facilidad que hay en este país o en otros países que tienen el apoyo, que te ayudan, que te expulsen. Que ahorita hay muchas ayudas para hay muchos cantantes ahorita. Sí, es que el problema en Cuba es, por ejemplo, aquí vas a la tienda y puedes encontrar tus micrófonos, puedes encontrarte. En Cuba eso no lo hay. Eso no lo hay. Eso no lo hay. Porque el gobierno lo que habla es de que hay un bloqueo que no les permite a ellos entrar, ¿sabes? Cosas al país para que tú puedas adquirir cosas normales. Pero el único bloqueo que hay en Cuba es un bloqueo del gobierno al pueblo. Porque las cosas entran, pero entran lo que ellos quieran, pero lo entran para ellos. Entonces, esa es la realidad de Cuba. Wow. Es una tristeza, ¿me entiendes? Que tu propia gente te bloquee tus inspiraciones. Exacto, ¿no? Y te bloquean en todo, te bloquean en todos los sentidos porque no tienes, muchas veces hay familias que no tienen para poner un plato de comida en la mesa. Es tristeza, es triste lo que está Exacto. pasando en nuestros países latinoamericanos. Kevin, una pregunta. Eso que me estás diciendo que hacías poesía, eso no es fácil. ¿Cuál era tu inspiración para hacer poesía, crear poesías? Ya te digo, mi inspiración, mi fuente número uno fue Tupac, que le decían el poeta. Entonces Oh. de ahí ya, cuando yo empiezo a escuchar esas canciones, cuando empiezo a copiarlas, cuando empiezo a preguntar, porque mi papá sabía inglés, pero igual como de la calle, Ujú. él no había aprendido en una escuela. Entonces ahí yo iba tratando de traducir las canciones y entender lo que querían transmitir. Porque
Tupac básicamente era rap protesta. Sus letras son letras intensas, son letras fuertes. Son letras fuertes de la calle. Exacto. Wow. Y tú eras uno de esos chamacos de esos chamos que enamorabas a las muchachas cantándole, dedicabas canciones, allá en Cuba. No, yo siempre he sido, como decimos allá, de los piquetes, de los grupos, yo siempre he sido el tranquilito. Oye, tú... el que estaba en la esquinita tranquilito. como dicen que los cubanos han sido, siempre son, o sea, son bien, no charlatán, son bien labieros. Son bien labieros, imagínate, también. Cubano y artista, o sea, es una combinación muy fuerte, no pelaja ninguna con esa labia que tiene. No, es que, mira, Cuba es un país con respeto también para todos los demás países, ¿no? Pero te digo, por lo menos es el país donde yo nací, y está repleto de mujeres hermosas. Repleto, entonces... Cuba es bien difícil. Sí, no, yo conozco muchas amistades mías y hasta para mí, hasta un punto, es bien difícil tener una relación. Wow. Porque se vive... Y cantante, más todavía. Exacto, estando en el mundo del espectáculo se te hacía más difícil. No, es que se vive a otra velocidad. ¿Tú sabes qué? ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo te explico? Antes de ser cantante, tú eras una persona normal, ¿sabes? Pues tienes tus novias, puedes ser un tipo mujeriego, pero cuando ya tú te subes en una tarima, llega la fama, ya la perspectiva a lo mejor de la gente cambia a la hora de mirarte. Se te ve más bonito, exacto, más atractivo. Si tú eres un tipo normal, cuando ya tú estás arriba y a lo mejor un poco de fama, ya tú te ves bien bonito. Sí, porque ya tú eres un tipo seguro, ya lo que tú proyectas ahí arriba, entonces empiezas a conectar con la gente de otra manera, que no es solo el físico, empiezas a conectar con la gente a través de la música. Entonces ya son como que aumentan las probabilidades de... O sea, lo que quiere decir que ya tú eras un tipo ya que andabas sonando y cuando te montaste en la tarima allá en Cuba, o sea, eso fue un desastre con esas mujeres. El control, la atractividad. No, sí, es que es una carrera bien bonita por esa parte también, porque... Te reconoce mucha gente, exacto, te das a conocer. Y empiezas a recibir cariño de muchas partes. De muchas partes. Ya cuando la agrupación en Cuba despega, fue un cambio brutal en mi vida, porque pasas del chamaquito que iba a la escuela y estaba todas las tardes jugando fútbol, allá estar el día entero encerrado en un estudio y viviendo en la madrugada, porque nosotros teníamos mucho trabajo, entonces vivíamos en la noche, dormíamos el día y el poco tiempo que teníamos en la tarde era para trabajar en el estudio, ¿sabes? Entonces la vida te cambia. ¿Qué sentiste cuando te llegó esa oportunidad que te dijo que te montaste en una tarima? ¿Te recuerdas ese primer momento? Sí, como si fuera ayer, me lo recuerdo. Nosotros, como te dije, teníamos muchas canciones grabadas en ese estudio con el estudio casero. Con el estudio casero. Que las canciones se oían súper mal. Súper mal. Imagínate un micrófono de chatear en aquel tiempo. Entonces, nada, teníamos las canciones y siempre nos gustó mucho la vida nocturna, andar en antro. Bueno, en Cuba le decimos discoteca. Andar en las discos por la noche. Y un día salimos con un CD con las canciones. ¿Dónde grabaron ese CD? En la casa. Teníamos... O el GPS, la torre esa grandísima. La torre tenía un... Bueno, en Cuba le decimos quemador. En quemador, exacto. En Venezuela también. Ya. Pusimos el CD, quemamos las canciones en el CD y nos fuimos a la discoteca con el CD en la mano. Con 2, 3 CD. Y... Discúlpame. Normalmente nosotros íbamos a una discoteca que se llamaba El Atril, la Sala Atril. Y dijimos, vamos a llevar el disco para allá. Y vamos a decirle al DJ a ver si nos quiere poner una canción. Nosotros no esperábamos que se diera la oportunidad de subir una tarima. Wow.
Y cuando se termina esa noche, que terminamos ya de guarachar, de fiestar, vamos a donde está el DJ. Le decimos, mira, tenemos esta música, escúchala. Y a ver si la puedes poner un día en tu fiesta. Y parece que ese día estaba de buena, no sé, y me dijo, espérate ahí. Y puso el CD en su máquina y la puso pero ya no había nadie en la discoteca. Y la primera canción que pone, le encantó. Porque era una fusión medio de discoteca con rap. Era una fusión bien rara y sonaba súper cabrón para ese tiempo, porque eso, imagínate que eso eran 15 años atrás. Wow. Y nosotros teníamos una visión para ser cubanos, el sonido de nosotros estaba bien internacional en aquel momento. Ya había sonado calle, ¿cómo se llama eso? Gente de Zona, ya había sonado. Sí, ya Gente de Zona estaba allá. Gente de Zona fue de las primeras agrupaciones que nosotros íbamos a ver cuando la entrada de ellos estaba a $1. Wow. A $1. En Cuba. Sí, ellos no se conocían. Y lo vimos por primera vez y ya después empezó, tú sabes, el camino de ellos hasta donde están ahora, que es en la cima. Wow. Ellos fueron como tipo de inspiración para ustedes. Wow, sí Claro, se puede. sí, por supuesto. Gente de Zona, el artista que salga de Cuba tiene como inspiración a Gente de Zona, porque son los primeros en romper puertas y en llegar a lugares que nunca nadie había llegado. Wow. Kevin, discúlpame que te interrumpí en ese momento. ¿Qué pasa después que el DJ te pone la música? Ya después que él escucha esa canción, me recuerdo que él no escuchó más ninguna. Paró y me dijo, el próximo fin de semana, no recuerdo si fue viernes o sábado. Pongamos que fue el sábado. El sábado estén aquí, que a las 11 de la noche van a tocar en vivo esa canción. Bueno, yo no te puedo explicar cómo yo salí de ahí. Salimos dando brincos, dando gritos. La emoción fue... Y junto con eso, el nerviosismo de saber de que nunca te has trepado en una tarima. Entonces pero en ese momento pudo más la emoción de que lo logramos, ¿sabes? Y era el principio de un largo camino. Y me imagino que fue algo, ¿me entiendes? Que los sueños no tienen límite. Pues grabaron con sus limitaciones, con un papel agujereado con su propia mano, me acuerdo de ese microfoncito blanco. Es increíble, ¿me entiendes? Lo que pudiste hacer. O sea, mira como el micrófono que tenemos ahorita al frente. No, esto es una bendición ahora mismo. y llegaron y gustaron. Le gustaron. Exacto. Y tuvieron la oportunidad. El chamo le dio la oportunidad, el tipo de la discoteca le dio la oportunidad a usted para cantar. ¿Cómo fue ese primer día? Pues, como te digo, después que él nos dice que a la próxima semana íbamos a presentarnos, esa semana fue bien, bien loca, porque buscamos un lugar para ensayar. Y yo me acuerdo, yo me metí la semana entera cantando frente al espejo a toda hora, porque es que yo no sabía cuál era mi proyección en vivo y yo quería que la gente me viera bien. Entonces fue una semana súper complicada mentalmente, porque tienes que prepararte. Pero nada, llegamos ahí, los nervios estaban a full. El lugar estaba repleto, porque es que era un día de la semana que esa discoteca se llenaba sola, solamente con la fiesta, sin artistas. Viernes, sábado, fin de semana, usualmente estaba lleno. Y de pronto soltar ahí dos chamaquitos con, no sé, 17, 18 años. Wow, 17 años. En una tarima con una discoteca reventada en persona, y, o sea, los nervios te atacan. Y especialmente un público que es un público que o sea, la mayoría de los públicos son exigentes. Casi te tumbo esto. No, casi retumba toda la emoción. Síguele ahí. O sea, es un que tú puedes, me imagino que cada artista, no sé si tiene la preocupación, pero le tengo que gustar ese público. ¿Qué pensará te quisieras meterte en la cabeza de ellos y saber? Exacto, porque es que, y sobre todo si es tu primera vez, porque tú no sabes cuál va a ser la reacción de la gente. Y normalmente las primeras veces siempre con el público tienden a ser malas, porque la gente no, como,
sea, se sube alguien ahí que no es famoso, el público normalmente es complicado porque te pone estándares, te pone Complicado. parámetros. Pero para que tú veas, no, esa primera vez no nos fue tan mal. Porque también era una discoteca que frecuentábamos todos los fines de semana y conocíamos mucha gente que estaba ahí. Entonces, hubo como un balance, ¿sabes? Ya era la popular porque era bonitillo. No, ahora el no, bonitillo, ahora se montó en la tarima. No, éramos normal, gente conocida ahí y siempre nos llevamos bien con todo el mundo. ¿Sabes? No éramos personas conflictivas ni nada, ¿sabes? O sea, ya eran personas conocidas ya que ya se habían dado a conocer. Pero no por la música. No por la música, simplemente por el ser humano que iban a que se va a divertir. Pero eso yo pienso que es una de las llaves de cada persona que llega al éxito, que haces amigos y es un poco más fácil, ya te conocen. Y más si era un local donde iban muchas personas, ustedes iban, se hicieron a conocer como personas. Oh, fulano de tal ahora es cantante, ahora va a cantar, te van a apoyar. ¿Me entiendes? Sí, muchas veces tiene gente que te apoya, muchas veces hay gente que no. Pero yo digo, después de ahí, porque ese lugar fue como un poco tricky. Como que sí, había mucha gente que te conocía y te apoyó en ese momento, pero no es el feedback real que tú necesitas. O sea, tú necesitas enfrentarte a un público que tú no conoces. De ahí para allá es donde yo creo que empezó la verdadera aventura, empezó a partir de ahí. ¿Qué fue lo que pasó de ahí? Después de ese concierto, ¿qué fue lo que te esperó? No, ya después de ahí es empezar a cantar en lugares que tú no conoces quién va a estar en el público. Y como en todos los lugares, un ejemplo, el público de una discoteca que está en Centro Habana no es el mismo público de una discoteca que está en Vedado o Playa. ¿Sabes? Son distintos tipos de público. Y ahí es donde fuimos cogiendo como esa calle. Fuimos cogiendo esa calle y ahí fuimos creciendo y fuimos adaptándonos a los gustos de la gente, a la manera de proyectarte, porque hay escenarios que piden una proyección, hay escenarios que piden otro tipo de proyección de tu parte. Hay escenarios en Cuba que son, como decimos nosotros, más calientes, como que te exigen más y otros que no. Uno siempre da el 100, pero hay cosas que aquí quedan bien que en otro lado no. Una cosa, ¿cómo hicieron? Ahorita no existía, en ese tiempo me imagino que no existían las redes sociales. No. ¿Cómo hacían ustedes para promocionarse, para decir? Siempre se llamó, ¿cómo se llamaba tu grupo cuando? En Cuba éramos Los Metálicos. Los Metálicos. ¿Cómo hacías tú para promocionar Los Metálicos para que La Habana o las diferentes partes de Cuba supieran quién eran ustedes? Pues mira, en ese tiempo, como ya bien dijiste, cero redes sociales. Entonces, cuando empezamos, éramos un equipo de 3. 2 cantantes y un DJ. Shout out para mi DJ ahí, que es mi hermano, Edu. Entonces, en ese tiempo, un ejemplo, teníamos una presentación en X lugar. Agarrábamos, imprimíamos, como le decíamos a los sueltos, y empezábamos a repartirlo nosotros mismos, por el barrio, por lugares que sabíamos o cafeterías, restaurantes que iban y gente, poníamos, los pegábamos en las paredes. Entonces ya cuando empezamos a crecer un poquito más, las mismas amistades nosotros del barrio como que se unieron al equipo de trabajo. Wow, qué bueno. Ya de ser algo que nació por pasión, empezó a darle trabajo a amistades. Eso son de las cosas que, aparte de la música, ¿no? Que yo me siento orgulloso también porque fue una temporada de que dimos trabajo y gente que llevaba comida a su casa también, por eso. Por la música. Exacto, entonces ya ahí al tener un equipo de trabajo era mucho más fácil, pero sin redes sociales, sin internet, es bien complicado, porque un ejemplo, para difundir tu música, tenías que quemar muchos CD. Comprábamos los paquetes de CD, los metíamos como en hojas y regalábamos.
por todos lados. O sea, regalado, ni siquiera Sí, sí. podías vender. No, regalado. Para que te pudieran conocer. Exacto. Nosotros íbamos, por ejemplo, íbamos a cantar a una discoteca en la noche y ya en lo que íbamos cantando, íbamos tirando los CD. Conózcame. Exacto. Conózcame. Y las personas que andaban con nosotros andaban con más CD. A veces la gente iba y pedía, regálame uno, ¿sabes? Y eso es lo que, ¿me entiendes? La gente llama, estabas una inversión a tu carrera, Exacto. a lo gratis, a nada a cambio, sin saber lo que va a pasar. No, y también ahora que me dices inversión, a lo mejor aquí yo te digo, mira, la inversión de hoy va a ser de $20. Y tú me dices, poquito. $20 te lo gastas en un McDonald's. Pero es que en Cuba $20. 20 son $20. $20 es como decir aquí $200. Wow. O a lo mejor un poco más. O sea, sobre la crisis, o sea, el sacrificio que hacías tú para Exactamente. comprar esos CD. Muchas veces De paso, dejábamos... regalarlo. Exacto, porque era regalarlo, ¿no? El único beneficio era que la gente te conociera. Y muchas veces, porque yo sé que puede pasar y que pasaba, que tú regales un CD y el que lo agarra te diga, sí, ya lo voy a escuchar, y lo bota. Da más tristeza. ¿Entiendes? He visto mucha gente cuando da flyer o hace cuestiones que después agarran los flyers y tú lo ves tirado en el suelo. O sea, eso, porque es así. Si no tienes ese estatus en la industria de la música, por ejemplo, si no tienes ese estatus que la gente te vea como, wow, no despiertas ese interés. Entonces ahí es donde tienes que empezar a trabajar en despertar el interés de la gente. Es que, o sea, tú lo hiciste con esfuerzo, pero yo he visto mucha gente ahorita que en el mundo de artístico salen artistas así tan fácil. O sea, bueno, a lo mejor no sé el background, no sé lo que pasó anteriormente para llegar, pero son artistas como que llegaron, por ejemplo, está sonando un Peso Pluma. Sí. Yo lo veo, yo digo, wow, y es el que está reventando las redes. Y yo digo, yo me quedo loco, yo, wow, esa es la música ahora, porque tiene un poder detrás de él que lo está patrocinando. Es que ahí mismo, por ejemplo, es una opinión, ¿sabes? Exacto, Es una opinión mía. Peso Pluma, si sacas Peso Pluma 15 años atrás, en mi opinión, Peso Pluma hubiese sido un one hit wonder. Es una opinión. Habría que ponerlo 15 años atrás a ver qué hubiese sucedido. A ver qué pasa. Pero es un artista que yo, por lo menos yo lo conocí por una polémica. Peso Pluma yo lo conozco por la polémica con Bad Bunny. Que fue un tipo súper inteligente y supo aprovecharlo. Eso sí, no hay quien se lo quite. Y está trabajando bien ahora. Por lo menos se ve disciplinado. Eso yo se lo aplaudo. Pero yo creo que en otro tiempo, porque no lo veo un artista con esa proyección a llegar súper lejos si no estuviese Internet. Internet ahora mismo es una plataforma, es un medio que sostiene a muchos artistas ahora mismo. Yo creo que sostiene o sea, puede ser una base de trabajo. Hay mucha gente que ahora tiene OnlyFans, son artistas de TikTok, son TikTokers y hacen dinero, el Instagram, seguidores. O sea, yo no sabía, o sea... Bueno, ahora, un paréntesis, el primer artista en Cuba en tener OnlyFans soy yo. Se le estaba acabando, es que tú eras un hombre que te montaba, que acabaste con la música. Por OnlyFans lo tengo gratis ahí. La cada quien. No es contenido explícito, no. Simplemente es contenido musical. Pero son cosas que yo no muestro normalmente en mis redes sociales. Okay. Lo muestro por mi OnlyFans. Como sesiones de estudio o cosas que... O sea, es contenido exclusivo. Qué bueno, debería meterse. OnlyFans, ¿cuál es el OnlyFans? La cada quien. Ajá, la cada quien, no lo pele. Oye, una pregunta, Kevin. ¿Cómo llegaste a México? Me dijiste que tuviste la oportunidad de ir a México por medio de la música. ¿Cómo se dio eso? Pues mira, yo recién me separaba de la agrupación porque yo tenía una visión. Entonces, es bien complicado llevar a cabo una visión cuando si somos dos cabezas no vamos hacia el mismo lugar. ¿Entiendes? No es que la otra cabeza esté errada y que yo esté bien, no. Es que tenemos visiones diferentes y yo decidí
apostar por lo que yo tenía aquí. Exacto. Entonces empecé a crear ese CD que en mi carrera es bien importante porque, digo, como le digo yo a ese disco, fue el pasaporte, fue la salida de Cuba hacia México. Sí, se llama Mirrors. Yo empecé a crear ese disco y fue una casualidad súper, como yo digo, cuando está para ti, no hay quien te lo quite. Entonces, había una persona en una fiesta que eran, a ver si recuerdo, eran como 4 o 5 personas de México que estaban en Cuba fiestando, estaban en una casa, muchas mujeres, de fiesta, y ponen la música mía. Y hay una de las muchachas que me conoce y le dice, no, este muchacho, mira esta música. Y él le dice, ¿y dónde está? ¿Quién es? Y ella dice, no, déjame este su número. No, que venga ahora, si puede. Y me llaman. Me dice, mira, una persona aquí que quiere reunirse contigo, que le interesa tu música, son de México, no sé qué. Y yo estaba trabajando en el estudio. Y dije, bueno, no hay peor gestión que la que no se hace. Vámonos. Agarré mis cosas y fui para allá. Nos sentamos y esa misma noche él me hace una propuesta de un dinero por mi disco y un año a México con gira de medio, íbamos a empezar a trabajar. Y yo, ¿sabes? En Cuba hay muchas personas que hablan mucho pero hacen poco. Y yo sí, conversé, dimos nuestros puntos, todos pusimos nuestros parámetros, pero yo lo dejé ahí como algo que sí, ok, Dale. pero no, yo no le hice mucho caso. Pero la oferta fue real, porque empezó a hacerse el papeleo, mi visa, el dinero. Viste acción. No, empecé a ver cosas y yo dije, ok, Es verdad. es verdad, vamos a trabajar. Y sí, ya salí de Cuba, llegué a México con esas personas y, y ya lo demás, bueno. Ya después de allí no volviste nuevamente a Cuba. Sí, después ahí yo llegué a México sobre junio, julio, y regresé a Cuba en diciembre de ese mismo año. Regresé a Cuba en diciembre de ese mismo año. Y luego volviste otra vez a Cuba y volviste otra vez a México y Ajá. fue cuando ya no regresaste. ¿Cómo fue ese proceso que decidiste ya no regresar a Cuba? Eh, a ver, en México, esas personas que comienzan a trabajar conmigo, tuvimos como unos desacuerdos, por así decirlo, porque yo no estaba de acuerdo cómo se estaban haciendo las cosas, yo quería trabajar más fuerte aún. Pero bueno, son cosas que pasan. De ahí yo siempre tuve mi visión clara de que atrás a Cuba no, aún así teniendo mi familia ahí. Wow, no quisiste volver a Cuba. Dijiste, no hay Pero, nada que buscar allá. exacto, pero desde México yo empecé a tramitar la salida de mi mamá, de mi papá y de mi hermana. Y conocí una persona, por eso te digo, la música te abre muchas puertas. Conocí una persona en emigración en Juárez, Ciudad Juárez, que le agradezco con la vida todo lo que hizo por mí. Si lo está viendo, él va a saber que es con él. No voy a decir su nombre pero me ayudó con mucho, agilizó muchos trámites, me aconsejó en muchas cosas para no equivocarme. Y gracias a esa persona, mi mamá, mi papá, mi hermana pudieron llegar a México también. Wow. Y bueno, fue un tiempo bien complicado. Mi esposa estaba haciendo una travesía. Ella se fue por Ecuador, pasó todos los países desde Ecuador hasta México para llegar a donde yo estaba. Y nos reunimos todos ahí en México. Y al yo tener todos los míos en México, yo dije, atrás no tengo nada que buscar. La esposa, tu esposa es la misma es la actual esposa en este Sí, momento. Wow. 12 años. O sea, empezaste, que está contigo desde tus comienzos. Desde que, bueno, mi carrera despegó. Desde que empezaste a grabar con el No, microfonito. no, mi carrera despegó. Empezamos como que ahí a dar los primeros pasos y ahí la conocí. Tenemos una historia súper cómica porque yo la conocí ahí en un videoclip.
ella era una de las modelos. Y ella me decía que ella pensaba que yo era el utilero. Yo pensé que tú eras el utilero. ¿Qué es el utilero? Como que el que carga El las cosas bolsa. o las luces. Qué bonito. Así Entonces mismo, sí. llegaste aquí, cruzaste a Estados Unidos. ¿Seguiste con la música o hubo una pausa en esa? Sí, cuando llegué, es bien, tú sabes, en un país nuevo es bien complicado los comienzos. Y llegando a Estados Unidos, a los 4 meses, mi esposa quedó embarazada. Embarazada y ella tenía anticonceptivo y todo. Fue algo súper, Te tocaba. sí, fuera de lo normal. Y tengo hasta una canción que relato todas esas cosas. La canción se llama Back to the Game. Es la canción cuando ya regreso a la música, después de haber pasado por todo ese proceso. Y mi esposa queda embarazada de la niña, de Sky, se llama mi niña. Y nada, fueron un tiempo bien duro porque, ¿sabes? Padres primerizos, un país nuevo. País nuevo. Entonces fue bien complicado, pero salimos súper bien adelante. Y ¿Cómo volviste a la música aquí? ¿Cómo fue esa vuelta, ese, esa entrada otra vez a la música aquí en Estados Unidos? ¿Quién fue que te inspiró? ¿Quién te abrió la puerta? mira, aquí la persona que siempre ha estado al lado mío y apoyándome de todas las maneras es mi esposa. Ella siempre me decía, vuelve a hacer música, vuelve a hacer música. Hasta un día que agarramos y nos fuimos a la tienda, a Guitar Center, y me dice, vamos que te voy a comprar la tarjeta de sonido y el micrófono. Serio, sí, vamos, vamos. Fuimos para allá, compramos todas las cosas, me armé el estudio en la casa y a partir de ahí empezó a salir música y no se No ha ha parado parado. más, no se ha parado más. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo te ves tú desde ese primer concierto allá en Cuba al primer concierto que tuviste aquí? Pues el cambio ha sido brutal, brutal porque en Cuba éramos un dúo y una tarima, un dúo es más fácil porque son dos personas proyectando energía público. Pero ya cuando eres tú solo es diferente, tienes tú toda la responsabilidad y toda la carga en ti. Entonces, ese fue Estados Unidos, yo solo. Una pregunta, Kevin, antes que sigas ahí. ¿Por qué la mayoría de los dúos? ¿Es una cosa que ustedes los hablan antes cuando empieza la sociedad? Porque lo he visto en mayoría como el tuyo, una situación tuya, de los cantantes que se ven en televisión, en las redes sociales, siempre terminan separándose. ¿Por qué eso? ¿Es una cláusula que ustedes dicen algún día nos vamos a separar o siempre vamos a estar juntos y pasa un problema? ¿Qué es lo que pasa que los dúos siempre terminan siendo solistas o abriéndose su propio camino? Mira, creo que ya por la experiencia y por todo lo que he visto, ya es ley de vida. El problema es que cuando uno empieza con esa ilusión, con esa emoción del principio y comienzan las dos personas o tres o cuatro, las que sean, a trabajar por un objetivo común. Pero cuando ya el estatus empieza a cambiar, se empieza a hacer dinero, eh, ya vas madurando, las dos personas van madurando, en este caso éramos dos, uno tiene prioridades y otro tiene otras prioridades, que a lo mejor no son en la música, pero son en lo personal, pero siempre te va a afectar a nivel profesional. Porque un dúo musical convives con esa persona como si fuera tu familia, porque estás de 24 horas que tienes días. Nosotros no, Pasa más no- tiempo con él que con tu nosotros no propia dormíamos, familia. nosotros no dormíamos 8, por ejemplo, que es lo que debes dormir, 8 horas, dormíamos 4 o 5 horas y el resto del tiempo era juntos, o trabajando en vivo, o en estudio, o haciendo videos, haciendo photoshooting, o, ¿sabes? Infinidad de cosas que se hacen. Entonces es el día entero trabajando y al final siempre
tus prioridades o tus objetivos personales también entran a jugar un papel importante en la agrupación. Pero mayormente es tu, en mi caso fue mi incomodidad a la hora de crear. Que yo tenía una visión y la agrupación estaba agarrando otro camino. Que no es que no me gustara y no es que no funcionara, porque yo sabía que funcionaba. Exacto. Pero yo soy alguien bien intranquilo por esa parte. O sea, no soy de los que me gusta, esto es lo que funciona, me acomodo aquí. Vamos a darle. Si no eres Eso, conformista, no. siempre andas buscando, A siempre andas mí me buscando. gusta mucho buscar otros caminos. Y sobre todo en la música, que tienes infinidad de caminos por recorrer. Porque cuando ya tú piensas que este tipo de música tocó techo, te sale un, por así decirlo, peso pluma y revienta el techo y te pone un piso más arriba. Y tú dices, wow, yo no sabía que eso existía. Siempre tienes que buscar un hips. Exacto. Un Entonces, hip. siempre en sí lo que busco es más motivación. Me motivan los retos y me motivan ese tipo de cosas. No soy persona de estar acomodado. Me dijiste que le sigues al Tupac, que más que todo el rap habla de la calle y eso. ¿Sigues teniendo ese mismo concepto, esa misma meta? ¿O qué emoción proyectas tú de tus canciones? Pues mira, es bien variado. Es bien variado. Tengo mucha música comercial que habla mucho de vida nocturna. Porque en Cuba lo que vivimos fue mucho nightclub, mucha fiesta, porque era el mundo en que Exacto. estábamos. Entonces, al llegar a México, empecé a ver otro tipo de cosas. Otro tipo de ritmo, otro tipo de vida. Exacto, otro tipo de vida, otra cultura. México tiene una cultura muy, muy rica de todo. Entonces, después llego a Estados Unidos, que mi background musical es de aquí. Entonces, empiezo a ir a conciertos de artistas, de raperos norteamericanos. Empiezo a ver cómo funciona realmente el mundo del espectáculo en el nivel top. Pues, ¿sabes? Exacto. Ver en tarima, mi primer artista cuando yo llegué aquí, que yo vi, fue 50 Cent. Wow. Tú sí, tú buscaste. ¿A ti No, cómo te llamaba la atención eran las canciones en inglés? El tipo de hip hop aquí en inglés de Estados Unidos. sí, es que era lo que yo escuchaba desde allá. Y allá esa música no se escucha. Por eso te digo, yo creo que yo siempre he sido como que si todo el mundo va por aquí, yo me voy por acá. Sí, porque es que la verdad, en Cuba la música que se escucha es salsa, eh, reggaetón ahora, desde que empezó el auge de reggaetón. Sí, todo el mundo canta Pero reggaetón así, ahora. el hip hop en inglés ahora se escucha más, pero 20 años atrás eso no se No se escuchaba. escuchaba. Tú eres de las personas que siempre no quieres ser una más del montón. Siempre, y es lo bueno que calma el éxito. Siempre todas las personas tienen que hacer algo diferente a lo que 100 personas están haciendo. Hay 100 personas haciendo música. Tú tienes que hacer algo diferente para sobresalir de esos 100, de no ser uno de los más. Claro, es que por lo menos mi mentalidad, y creo que es algo que tiene que tener la gente claro. Todo el mundo es único. Todos somos únicos. Solamente tenemos que encontrar el camino, el tuyo. Todos somos únicos. ¿Cómo haces para controlar ahora tu situación amorosa por medio cuando estás cantando, cuando estás esa atracción que tienes ahora que eres el artista que trae mujeres? ¿Cómo hace tu esposa para controlar esa situación? Pues yo creo que ella es la mejor del mundo controlando eso. Y yo ahora mismo, con la madurez que tengo, que antes no tenía, me siento súper bien, ¿sabes? Me siento en control de la situación. Muchas veces en Cuba yo no tenía control de las cosas que pasaban. ¿Qué Por, llamas, qué por, llamas tú ese control? eh, ¿Control a qué? A las mujeres. sí, o a situaciones que podían pasar porque uno mismo incita muchas cosas. Cuando estás en tarima, la adrenalina es full.
es full. Tú tienes que transmitir esa Exacto, energía sí, que pero el público se vuelva loco. hay muchas maneras de transmitirlo a veces. Y hay veces las personas tienden a confundir por culpa del artista lo que tú estás queriendo transmitir ahí arriba. ¿Entiendes? Entonces hay muchas maneras de manejarlo con respeto, sobre todo, y Profesionalismo. profesionalismo. Yo pienso que eso es lo que tú dices, que tu esposa ha sido la mejor, porque más que todo entiende tu carrera. Exacto. Entiende que va a haber una fanática que te va a querer abrazar, te va a querer jalar, ¿me entiendes? Y ella tiene que separar eso. Y tanto tú tienes que poner un límite. Yo pienso que ha sido la clave entre ustedes dos, que Sí. ella entiende tu carrera. Ujú. ¿Dónde te presentas en conciertos? ¿Dónde más que todo tú presentas tu show? Bueno, ahora mismo estamos enfocados en un proyecto, pero es full estudio. Full. Ya tenemos grabado aproximadamente unas 10 canciones. Wow. Y esas 10 canciones tienen video. Ya están hechos los videos. Entonces, con mi equipo de trabajo full, trabajando en eso. Mi equipo de trabajo, Revolution Boys, te los tengo que traer acá. No, claro que sí, aquí lo vamos a hacer la Vas a bienvenida. tener una entrevista súper dura con ellos ahí, con Mechu. Mechu es el realizador de todos mis videos. Desde que estoy como solista, empecé a trabajar con Mechu y no hemos parado. Kevin, ¿cómo hacen ustedes, cómo hacen los artistas, por ejemplo, con la música, en vender su música? Antes eran CD, antes era por medio, es lo que yo más o menos entiendo, no sé nada de música, Sí. ni sé cómo se maneja el mercado de ustedes. Antes eran CD, vendo CD, es que gano dinero. ¿Qué pasa ahora que todo está en las redes sociales? Está en YouTube, pongo tu música, rum, me va a bajar, no necesito comprar. Sí, mira, ¿Cómo trabaja ese mercado? el mercado, desde que yo empecé, ha ido evolucionando y, por supuesto, cambiando. Cuando yo estaba en Cuba, en mis inicios, nuestro primer disco, como dúo, Los Metálicos, pues bueno, no nos llamábamos ni Los Metálicos, nos llamábamos Los Presidentes. Ese disco tiene una canción que hace boom en Cuba y es donde empezamos nosotros a... Ese disco nos los compra una disquera, si más no recuerdo, creo que es de Suiza. Wow. No estoy muy seguro. Y lo que nos pagan son 1.000 y tantos euros por el disco completo. Ya perdíamos los derechos del disco todo. Nosotros lo vendimos porque es que, como te digo, en Cuba... ¿Necesitabas? No, es que 1.000 y pico de euros en Cuba hace 20 años atrás era un dineral. Un dineral. Y nosotros, dos chamaquitos de 18, 19 años, con casi 1.000 euros en el bolsillo, $1.000 en el bolsillo, cada uno decía, wow. Eras el verdadero king. Exacto, pero cuando ya empieza a pasar el tiempo, tú dices, eso no era dinero. Pero bueno, para no desviarnos del tema, esa era la manera de vender los discos en Cuba en aquel tiempo. Venían disqueras de otros lados y a los artistas más famosos le pagaban, no sé, 5.000, 6.000, hasta 10.000, no sé. A veces un poco más a medida que pasaba el tiempo. Pero eran malos negocios, porque perdías el máster, como decimos en la música, perdías los derechos de tu música. Ya agarrabas el dinero y esa música no era tuya. Todo lo que generara esa música en redes sociales, en donde sea, tú no lo ya no tenías ningún derecho no te beneficiabas de eso, exacto, porque ya ellos te habían dado un adelanto que era de para siempre. Ese era tu dinero, eso es lo que te va a tocar. Era una trampa loca. Entonces ya en ese mismo tiempo era donde el artista a nivel internacional ganaba por la venta del disco físico. La gente compraba en las tiendas, Walmart, en todos lados, estaban los discos ahí y compraban. Y ahí era tu ganancia. Pero ya después viene el cambio a el mundo digital. Que muchos artistas se mueren en ese cambio. Porque no entienden el negocio. Muchos artistas internacionales tienen demandas y, bueno, hay casos famosos como el de Taylor Swift con la disquera de ella a la hora Se rompe. que es bien interesante, pero ya ahora mismo es a través tienes todas las plataformas digitales. Es mejor ahora que antes.
Eh, si lo ves a modo de negocio, sí. Pero yo soy más nostálgico. A mí me gusta más tener, ¿sabes? Disco Tu físico. CD. El disco físico. Yo en Cuba, mi primer CD original, no quemado, inventado ni nada, no. Original con su librito, su foto y todo. Fue un disco de Tupac. Disco All Eyes on Me. O sea, tu héroe y tu modelo a seguir es Tupac en 50 Cent. Eh, Tupac. Es el que te gusta más. Sí, El Tupac fue el que él fue asesinado lamentablemente aquí en una discoteca, ¿no? no, En Las aquí Vegas. en Cobal y Flamingo. Sí, todos los años ahí le hacen un homenaje, le ponen flores y He escuchado eso, he sí. escuchado eso. Kevin, ¿dónde te pueden conseguir en las redes sociales? Pues Instagram, Facebook, por todos lados como La K Da King. ¿Qué tiene la K para el público a futuro? Pues mira, te voy a contar a corto plazo. Venimos con una propuesta súper, súper, pero súper dinámica y súper loca para el mundo de la música. La próxima canción que viene se llama Diabla. Va a ser como una miniserie. Van a venir 3 capítulos. Pero lo diferente que tiene esta canción es que de los 3 capítulos, el último capítulo va a ser ya el videoclip. Pero los 2 anteriores es como una película. Ya voy a estar yo actuando como actor principal con otro equipo de trabajo, más actores, más complicado. ¿Van a ser hechos de tu vida real o...? No es ficción. Ok. Es pura ficción, pero es un suspenso. A mí me encantan el suspenso y las películas de terror. Entonces siempre tuve esa incomodidad. Como te digo, siempre estoy en retarme a mí mismo. Nunca había actuado. Entonces, vamos por esa Como línea. siempre te gustan los retos, te gustan Sí, otras cosas diferentes a los demás. exacto. Le agregamos ahí esa parte de actuación. Es que yo ya está hecho. Yo me siento todos los días y lo miro para buscarme. Ahí es como me veo. Aquí tengo que mejorar esto. Entonces, me gustó mucho el trabajo que hicimos con Mechu y yo hicimos un trabajo en mesa espectacular. Mechu es un tipo súper talentoso, entonces todas las ideas que se nos ocurre y que tenemos, la llevamos, Trabajar en conjunto. exacto, cuando él la lleva a la realidad, quedan o igual o mejor. Kevin, no sé si se puede. Si la canción Diabla pudiera hacer un adelanto, un poquitico a capela, de esa música que va a venir, esa canción que promete mucho. Pues ahí te va. Hey, hey, tú eres una diabla y eso me endiabla, lo bueno me lo borra. Contigo yo me voy a capela, todo está rico, no hace falta ahorrar. Antesala aquí directamente de Latino Y es que Junkies. te tiene amarra y eso no da más conmigo, te enzorra. Por ahí, es como súper, súper picante. No, se ve sabrosa. Es súper picante, eso tiene un flow súper raro. Es una canción hasta como... Yo no sé, yo a la música le veo colores. Cuando yo la escucho, yo la asocio con colores. Y esta es una canción bien oscura, pero tiene esa oscuridad que te lleva al perreo. Un perreo sabroso se Exacto, oye. es una lenta súper... No sé, a mí me encanta mucho y creo que a la gente le va a encantar. Kevin, una última pregunta. ¿Un artista se hace o nace? Ah, eso es como la pregunta de la gallina del huevo. Mira, en la música me estás hablando. Sí. Em, ¿Cantante se nace o se hace? yo pienso que están las dos facetas. Porque hay gente que nace con una voz como digo yo, tocado por Los Ángeles. Pero hay artistas que se hacen. ¿Por qué? Porque despiertas ese interés como el que tuve yo. Me gustó un X patrón en la música, un X artista. Y empecé a buscar la manera de hacer lo mismo que hacía ese artista. Y creo que eso se hace porque lleva trabajo.
Porque tú puedes tener talento. Yo creo que más se hace que nace, porque sin trabajo no lo logras. Sí, ¿cómo es que dice el dicho? Sin sacrificio no hay No hay beneficio. No hay beneficio. Exacto. Tú puedes tener la voz del mundo, pero si no practicas, un ejemplo, escribir, que es para mí lo más importante que tiene un artista. Yo pienso que tú naciste, porque si yo nunca me veo haciendo una poesía, no me veo nunca, y he tratado de escribir algo. O sea, yo pienso que mi opinión por tu historia, yo creo que tú naciste artista ya. Naciste con esos genes de tu padre, y yo creo que nada más lo desarrollaste con el trabajo. Con el trabajo, sí. Es que yo creo que el trabajo es lo más importante. Cuando tienes pasión por lo que vas a hacer. ¿Entiendes? De verdad me gustó mucho esa canción, pero espero lo pronto, cuando salga, hayamos estar en contacto, porque la quiero escuchar completa. Sí, eso se viene ya finales de este mes. There you go. Estamos saliendo con el primer capítulo. Estamos cortico ahí el tiempo entonces. Entonces, Kevin, muchas gracias por tu tiempo, de verdad, te lo agradezco, lo que me esperaste, y gracias por tu historia, de verdad te deseo lo mejor, que ese hip que viene de La Diabla, que se ve súper bueno, y gracias por la antesala, sea un éxito rotundo. Estamos ahí. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y nos vemos pronto. There we go. Vengo para la foto. Me estaba llamando.